Buenos días, hermanos, bienvenidos a esta labor de estudio. Abrimos a partir de este momento y vamos a continuar con el tema que traíamos sobre la forma que es el espiritismo astral o no astral. Veníamos hablando del espiritismo que se habla de que la verdad es que él está relacionado con los espíritus de luz, con maestros, ángeles, arcángeles, que a través de ellos el Padre nos envía sus mensajes y, y es a través de esa conexión que nosotros estamos conectados entonces hacia la luz. El espiritismo, ese es el espiritismo de luz, el espiritismo astral. De ese habíamos hablado anteriormente y también habíamos tocado el tema de que el espiritismo se relaciona con los espíritus blancos o los espíritus negros. Y ahí es donde se hace la diferencia, que cuando se habla del espiritismo, casi siempre se relaciona es con el espiritismo de la faz, con el espiritismo negro, con ese espiritismo que no tiene ninguna relación con la parte de la luz. Entonces, ahí es donde se nos confunde y es donde la fuerza oscura ha creado lo que hemos llamado la desconexión. Nos desconectan con el espiritismo verdadero, pues verdadero no, porque todo es verdad, pero con el espiritismo de la luz, con la parte que a nosotros nos corresponde como chispas radiantes de nuestro Padre, que es así, que está basada en la obra de nuestro Maestro Ismael, que ha venido precisamente a traernos esta obra y a volvernos a conectar a través de ellas a la luz, a nuestro origen. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a abrir nuestra mente para que puedan entrar a nosotros todos estos conceptos que han estado tapados por la oscuridad y que nos han llenado la cabeza, la mente, como decimos, de una cantidad de conceptos errados. Entonces, lo importante es abrir la mente, desaprender, vaciar la mente de todos esos conceptos y volverla a llenar con estos conceptos que nos ha traído el Maestro, sus leyes, las leyes de nuestro Padre Dios nuevamente en la tierra. Es así como nos volvemos a conectar hacia la luz. Entonces, a través de esta parte, echando mano, digamos, del espiritismo de la luz, es donde nos podemos remitir a la entrega que nos hizo el coronel Jaime Rook para convertirnos en aquellos sanadores. Esa conexión es hacia la luz. El volvernos sanadores estamos conectados con los espíritus de la luz, que son los maestros, mensajeros y todos estos seres de luz que trabajan en las clínicas espirituales. Entonces, hermanos, en esas clases que nos dio el maestro, podemos ver que a través de este espiritismo, con las fuerzas supremas, se pueden hacer curaciones y esas curaciones se hacen por medio del agua, como nos enseñó con la corte hindú, a través de los plantíos y en esa explicación que nos dio con el maestro Velardón, que se cambió el plantío por el alcohol y trabajamos a través del fuego, y con la corte científica que se nos habló en el día de ayer, con el arcángel San Rafael, ya en las clínicas espirituales. Entonces ahí se pueden hacer operaciones, ahí podemos ayudar a la humanidad. Ese es el verdadero espiritismo de la luz. Ahí es donde nosotros llegamos, abriendo nuestra mente, vaciándola de todos esos conceptos errados que nos han entregado y que todavía nos persiguen y que todavía los tenemos y nos aferramos a ellos y no queremos desprendernos de ellos. Estamos precisamente en ese punto crítico. Entonces ahí es donde nos frenamos en nuestra evolución,
por no desprender, por el temor de desprendernos de esos conceptos y acogernos a esos conceptos nuevos, como a eso que podemos llamar algo lo desconocido, que es el temor que nos da de lo que no conocemos. Entonces es como volvernos osados y poder asomarnos al más allá, a lo que hay más allá, que es precisamente donde nos quieren llevar con estas clases que nos dan y con esta obra que nos entregó el maestro, que todos estos temas los tiene ya él desde hace tiempo, desde que él estuvo en la tierra, nos los tiene ya explicados en su obra. Y también entonces está el otro espiritismo, que es el espiritismo de la faz, el espiritismo de la oscuridad, que ahí es donde aparece lo que es todo la hechicería, la brujería, la magia negra, toda esa forma baja que como utilizan el espiritismo, porque sabemos muy bien que la oscuridad echa mano de todo lo que se trabaja hacia la luz para revertirlo, para trabajarlo en forma contraria y así en vez de hacer el bien, hacer el mal. Para beneficio de la oscuridad, el beneficio de todos los que la representan, que es a través de que la verdad la convierten en mentira, la utilizan para imponer todos sus planes oscuros. Entonces ahí es donde aparecen enfermedades que son espirituales, que esas enfermedades espirituales las podemos trabajar a través del espiritismo de la luz, con los perdones, con el agua, como nos estaban enseñando el maestro coronel Jaime Ruc. Pero existe esas otras enfermedades por hechicería, todo esto pertenece a la faz y entonces en este caso tenemos que acudir a estas partes bajas, porque esa es la parte como se trabaja esto. La luz no puede intervenir en esos trabajos de hechicería y de esa oscuridad. Tenemos que limpiarnos primero de eso para poder entonces trabajar hacia la luz. Y existe el otro punto que es ya esas enfermedades que se producen a través ya no de la hechicería, no de esta magia negra, sino por el descuido que tenemos y el maltrato que le damos a nuestra materia. Entonces eso es lo que se llama la desnutrición de la materia cuando la tratamos tan mal y entonces causamos tantos desgastes en ella y ahí es donde tenemos que acudir al médico corporal. Entonces, hermanos, ahí está más o menos como el tema. Es como lo que hoy se nos entrega a través de la obra de nuestro maestro. Espero que analicen este tema y qué preguntas tienen y qué inquietudes tienen para que entonces las hagan y establezcamos este diálogo y nos ayudemos entonces unos preguntando y los otros, nosotros desde aquí respondiéndoles. Bien, hermanos, entonces estamos invitados y está abierta la discusión. ¿Qué diferencia hay entre enfermedades espirituales y las enfermedades por desgaste de materia? Hay una diferencia entre las enfermedades espirituales y las enfermedades corporales por desgaste o por mala conducta del ser humano. Entonces, si nosotros miramos cuando una enfermedad es incurable, prácticamente no le dan como ninguna esperanza y me mandan a un lado y al otro y inclusive busco también desde la parte de la faz alguna respuesta. Ahí es donde yo entro a pensar que es, pues cada persona individualmente puede pensar que es una enfermedad espiritual. El problema es que como el espiritismo es desconocido y como siempre se identifica con la faz, con el espiritismo oscuro, Con la brujería y hechicería. Brujerías, hechicerías, magias negras, bueno, toda esta cuestión. Entonces,
La mayoría de la gente no cae en cuenta la diferencia entre una enfermedad espiritual y una enfermedad por trabajos oscuros. Ya en el caso tuyo te puedes dar cuenta porque ya conoces el espiritismo de la luz, sabes cómo es y cómo se divide, qué hay de luz y qué hay de oscuridad. Una persona que no esté abierta a esto, pues le es muy difícil identificarla. Y curarse. Y también curarse. Entonces, eh, la enfermedad del plano de la tierra, como lo expresas, es una enfermedad que se da por dos motivos. El uno, que es precisamente por trabajos de magia negra, por trabajos oscuros, por envidias y todo este tipo de situaciones. Y el otro, porque desgasté mi materia en vicios y en cosas de la tierra, en placeres de la tierra. Y la enfermedad espiritual es una enfermedad que se da es a través del karma, de causa y efecto. Entonces, para eso yo lo identifico cuando empiezo a entender las leyes, a entender qué es causa y efecto. Ahí yo puedo, ya a través de esa ley y de la ley de la reencarnación, cuando digo que he venido varias veces y que vengo es porque tengo causas del ayer, ahí ya puedo empezar a identificar cuál es el origen de mi enfermedad. ¿Cómo quitar los apegos de la tierra? Esa situación se definió a través del maestro Coronel cuando nos invita a participar de estas sanaciones, haciendo la limpieza de nuestras materias, cómo me tengo que preparar y si ya fui seleccionado por el Padre, es porque yo tengo como ese merecimiento. El asunto es mi actitud. Si yo sí me acojo al plan divino, y me someto a lo que el maestro nos indica y no sigo apegado a estas situaciones de la tierra, a todos estos caprichos y todos estos apegos que tenemos aquí, abriendo mi mente y liberándome. Puedo pasar de tercera dimensión a quinta dimensión, que es como en esas prácticas el maestro nos ha llevado. Cuando sigues la práctica, oyes esa grabación, que la debes tener, y te metes en ella, vas a pasar de tercera dimensión a quinta dimensión, donde está la luz. Entonces, si eso te lo entregaron, es porque lo has merecido. ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias? La parte genética o que hablamos de enfermedades hereditarias, pues eso se da en la elección que nosotros hacemos precisamente cuando venimos a encarnar. Entonces yo, de acuerdo a las causas que tenga del ayer y lo que ella ha elegido para venir a pagar en esta cruzada, elijo en qué familia y qué tipo de herencias trae, si es del corazón, si es de la columna, si es de los ojos, todo ese tipo de cosas yo elijo y entonces lo que llaman enfermedades hereditarias. La herencia también se da en que lo que yo estoy viviendo ahora, ¿cierto? Es que estoy pagando cosas que hice en el ayer, cuando yo era el padre y vengo ahora como el nieto o el bisnieto a recoger todo lo que dejé en el ayer. Eso también está escrito y está explicado allí. Entonces eso es lo que llamamos enfermedades hereditarias, pero que tienen que ver también con el karma, o sea, eso es karmático. Todas estas cosas generan lo que se le denomina karma, pero que nosotros le llamamos causa y efecto. Son las causas del ayer, que es lo que vengo a recoger a través de la herencia, a través de la parte espiritual, enfermedades que aparentemente no son herencia, pero que la estoy recogiendo porque estoy recogiendo la cosecha de lo que sembré y también la parte que hablamos de lo que yo sembré como padre y vengo a recogerlo como nieto, como bisnieto. Eso es como lo que nos han entregado y lo que es lo que nosotros hemos venido explicando
y lo que nos han explicado pues directamente los maestros y la obra de nuestro maestro. Porque hay espíritus malos, los creó el Padre. El Padre no creó espíritus buenos y malos, todos los creó buenos, porque somos chispas de Él, somos partículas del Padre. Entonces, al ser partículas del Padre, todos los espíritus tienen su luz, o sea, son partículas de luz. Él no creó ningún espíritu mal. Los espíritus, una vez lanzados al espacio, ahí es donde aparece esa diferencia. Unos siguieron acogidos a la luz y otros creyeron ser más grandes que el Padre y creyeron hacer como rancho aparte. Entonces ahí es donde se forma esa parte, como esa disidencia oscura, y se convierten en seres oscuros, que están también, se convierten también en unas herramientas del Padre, porque a través de ellos los espíritus que estamos en esa acogidos a la ley de la evolución, en esa tarea de evolucionar, esos espíritus oscuros que nos crean tanto problema, precisamente es para que nosotros superemos esos obstáculos, y al superar esos obstáculos que ellos nos colocan, vamos adquiriendo nuestra propia luz y vamos llegando nuevamente al Padre. Eso se llama evolución. Si ellos no estuvieran, pues no habría evolución. Y eso fue lo que pasó cuando estábamos como los Miuras, que fue en el principio de la creación, que veíamos era la luz del Padre. Entonces no había necesidad de nada porque todo lo teníamos. Cuando nos lanzaron al espacio, precisamente fue para que tuviéramos experiencias humanas. Y esas experiencias humanas se adquieren a través de todos esos obstáculos que tenemos que ir superando. Cuando los superamos, vamos avanzando, vamos subiendo escalas. Y al subir las escalas, entonces vamos acogiéndonos a esa ley de la evolución, que se convierte más adelante en el retorno al Padre, en la ley del retorno. Si no existieran esos oscuros, pues entonces no había necesidad, no había ningún esfuerzo y no había evolución. ¿Quiénes son los elegidos del Padre? El coronel se refiere a que cuando nosotros, antes de encarnar, pues en otras cruzadas y ya al encontrar, pues porque al encontrar las leyes, al estar elegidos por el Padre, hemos cumplido en el ayer con ciertos requisitos y ciertos avances, esta evolución. Nosotros venimos, si nos comparamos con la gente que tenemos al lado, en las ciudades, en fin, vemos que nosotros entendemos y somos elegidos al poder tener en nuestras manos las leyes de Dios. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir el coronel? Que en el ayer nosotros tuvimos misiones en las que fuimos sanadores. Y que ahora, pues al entrar nuevamente a la tierra, ¿qué pasa? Que venimos con esas misiones, pero ¿qué hace la oscuridad? Como hemos hablado varias veces, nos tapan, nos alejan, nos desconectan de lo que realmente nosotros venimos a hacer, de nuestra misión. ¿Y qué es lo que está haciendo la obra? Con las redes del maestro Pedro, con el maestro Ismael recogiendo sus semillas, como nos dice en primavera. Es precisamente reuniéndonos para poder volver a conectarnos y emprender en este momento tan crucial de la humanidad, que necesita sanadores, no en la parte material como médicos y lo demás, sino sanadores espirituales, que eso es lo que están haciendo con nosotros en estas prácticas. Entonces, esa es la parte que nos entrega el maestro, que se destapan esas virtudes, que son esas facultades que teníamos y que siempre todos nos dicen que las tenemos. El problema es que nos las tapan. Y cuando tenemos la oportunidad de destaparlas, nos da miedo. Nos da miedo realmente acogernos al plan divino. Nos decimos que es que nos da mucha dificultad conectarnos, porque lo que pensamos es que vamos a conectarnos y que entonces si soy vidente, o me dice el maestro, vamos a mirar en el espacio y escogemos una estrella y en fin, entonces pensamos que es que vamos a ver todas las estrellas, vamos a ver todos los planetas, en fin, y como no vemos, entonces nos frustramos y nos cerramos a esa posibilidad. Es que es
precisamente en la parte virtual, en la parte de la mente. Es que yo recibo esa energía, así no la vea. Yo cuando me proyecto al espacio, entonces me dejo ir, cierro mis ojos y me dejo ir de la mano de mi ángel guía. Y voy a tal estrella y estoy en tal estrella y ahí estoy, yo me la imagino, yo la tengo. Esa es la virtud. Pero yo lo que pienso es que me van a entregar una película y que va a entrar como a un teatro y voy a ver todo el universo y, y yo voy a poder escoger en un sistema solar un planeta, y voy a poder coger una estrella, un cometa. Eso no nos lo van a entregar así. Yo lo siento en mi ser, esa energía, y esa es la energía que yo la hago real en mí. Pero yo no puedo pensar que entonces voy a concentrarme y que voy a ver al Maestro Jesús, voy a ver al Maestro Ismael y que la clínica entonces están todas esas camillas reales. No, eso es virtual. Miremos que eso es virtual. Yo cierro los ojos y me imagino esa clínica y entonces como yo conozco una clínica y conozco una cama de una clínica, entonces me imagino todas esas camas que hay allá vacías y yo las voy a llenar. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la virtud que tenemos. Esa es nuestra facultad. ¿Qué es un mago blanco? Un mago blanco, si es un verdadero mago blanco, se limita solamente a ayudar, a ayudar. Cuando se dice que es un mago blanco porque ayuda, pero ayuda es con otras intenciones. A mí me ayuda a quitarme algo, pero para poderme ligar, como se dice a él, me quita algo por un tiempo, pero sabe que yo voy a regresar a él porque ese mal que me quitó, pues se va a reflejar a un otro o en el mismo, y allá tengo que volver. Entonces ese no es un verdadero mago blanco. Ese es un mago negro que, como dice el maestro en su obra, muchos se disfrazan, se disfrazan de magos blancos y ese disfraz eso no le dura mucho tiempo y vuelven a aparecer como negros. O sea, ellos no pueden sostenerse en la parte de la luz, no se pueden sostener mucho tiempo, pero sí la pueden arrebatar y hacernos creer que son blancos, siendo negros. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad espiritual o enfermedad por magia negra? Y ahí hay dos cosas. Una es la enfermedad espiritual, que viene como causa y efecto del ayer, de mis conductas y mi forma de actuación en el ayer erradas, y vengo y las recojo ahora, y son enfermedades que a veces se convierten en pagarés, que es donde se dice que las sufro demasiado y que a veces no se curan del todo, pero puedo soportarlas y entender por qué me pasa. Ese es muy duro. La enfermedad, pues una enfermedad espiritual, cuando yo no entiendo y no sé por qué, cuáles son los orígenes, que es la parte de causa y efecto, entonces yo sufro mucho y por eso a veces me vuelvo una persona muy resentida. Y la otra que me dice es la parte de la envidia, la parte del trabajo que me hacen esas entidades oscuras o los enemigos que tengo en la tierra, que por envidia o en fin me hacen un trabajo de magia negra. Esa es una enfermedad muy dura, postiza, que se llama una enfermedad postiza. Me la mandaron, me la hicieron por muchas razones, que puede ser por una discusión que tuve con alguien, porque lo humillé delante de alguien o porque no le paré bolas si era una niña que quería que yo fuera su compañero y yo me elegí otra, por tantas cosas que en la tierra existen, ¿cierto? O porque realmente es algo que me están cobrando y no han podido alcanzarme ese cobro directo y entonces lo hacen indirecto a través de un trabajo de magia negra. Esa es la parte que se refiere a esas enfermedades, a esos dos tipos de enfermedades. La una que es postiza y la otra que traigo como una causa del ayer. ¿En qué consiste la ley de la purificación? La ley de la purificación se expresa muy duro porque es de las leyes más críticas o más duras que existen.
porque yo para purificarme lo tengo que hacer con mi propia materia, por medio del dolor, del sufrimiento, de una enfermedad terminal, del rencor, de todo este tipo de cosas que afectan mi materia, la soledad. Todo esto es esa ley de purificación. La ley de la purificación tiene dos leyes que son tributarias a ella, que es la ley del perdón y la ley del desapego. Entonces yo, a través del perdón, puedo purificarme más rápido porque a través del perdón en los tribunales, esos espíritus que me están cobrando me están cobrando lo del ayer, las deudas que traigo con ellos del ayer, esos espíritus al presentarse en el tribunal me desligan de de esas causas y entonces yo adquiero la purificación, la limpieza. Cuando yo no conozco la ley del perdón, entonces, ¿qué sucede? Lo tengo que pagar con mi propia materia. Entonces, a través de la enfermedad, del sufrimiento, de todas estas cosas a las que se somete mi materia, al sufrir, al dolor intenso, eso me purifica. Eso es parte de la purificación que lo hago con mi propia materia o cuando conozco las leyes, soy elegido, como estamos diciendo, y tengo este conocimiento en las manos nuevamente las leyes de Dios en la tierra traídas por el maestro Ismael, yo tengo esa herramienta de los tribunales y aparecen los reconcilios, que es reconciliarme, es perdonarme con esos espíritus con los que yo en el ayer tuve tantas dificultades. Hermanos, acordémonos, como dice el maestro, que si el corazón lo ofrecemos a Dios, Él no lo recibirá. Pero si lo ofrecemos a la tierra, ella se lo comerá y el espíritu en la tierra quedará. Y nos remata diciéndonos, de lo que siembras, de eso recoges la cosecha. Ismael Garzón Triana.